Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Les damos la bienvenida un mes más al programa Despacho Abierto, en el que analizamos con el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, pues toda la actualidad de nuestra ciudad, lo acontecido en los últimos plenos, así como también diferentes proyectos. Un programa en el que también pueden participar ustedes, señoras y señores telespectadores, a través de las redes sociales. Les ofrecemos la posibilidad de formular preguntas al alcalde de nuestra ciudad y también hasta a través de nuestro número de WhatsApp. Hemos recogido la única pregunta que ha llegado para el programa de este mes, que formularemos al alcalde al final de este tiempo que dedicamos todos los meses en Despacho Abierto a través de Manzanares 10 Televisión a hablar con el alcalde. Le damos la bienvenida, Julián Nieva. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado, Juanjo. He dicho todos los meses, aunque en febrero, por aquello de ser un poquito más corto, no tuvimos esta cita. La tenemos en este mes de marzo. Un mes de marzo en el que, alcalde, se cumple un año de que empezó todo esto que nos quita el sueño y que nos ocupa y preocupa a todo el mundo, que es la pandemia por la COVID. La primera pregunta, ¿qué valoración hace a un año vista de cómo ha transcurrido todo, cómo ha evolucionado todo, cómo ha incidido la COVID-19 en Manzanares, un año después? Pues teniendo un recuerdo, obviamente, para aquellos que han perdido la vida, para las 64 personas que han fallecido como consecuencia de la COVID-19, sabiendo que era una situación a la que nadie estaba obviamente preparado para afrontarla. Manzanares en general ha tenido un comportamiento bueno desde muchos puntos de vista, pero yo creo que ha tenido mucho que ver la actitud, el trabajo, la profesionalidad que han demostrado una vez más los sanitarios. Y en la última oleada también. Yo creo que el resultado de esta tercera ola tiene muchísimo que ver con el trabajo que se ha desarrollado desde el Hospital Virgen de Altagracia por los médicos, por los enfermeros, en general por todos los sanitarios y también de toda el área de atención integrada. Dicho eso, pues obviamente también hay una repercusión negativa, y la ha tenido, para determinados sectores de la economía manzanareña, igual que en el resto del planeta. Sí que es verdad que la realidad de Manzanares desde el punto de vista empresarial de alguna manera ha minimizado todos esos efectos negativos. Pero ha pasado un año y lo peor, yo diría que todavía tenemos una situación complicada. La tenemos además a las puertas. Esta misma Semana Santa debemos hacer un esfuerzo más. Y yo creo que es sencillo interpretar que en la línea acertada, en la línea correcta, están esas 16 comunidades autónomas que claramente optan por el cerramiento perimetral y porque la Semana Santa este año la vivamos como una no Semana Santa. Porque además yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Los datos de los últimos 2 semanas o tal vez 3 indican que los manzanareños están teniendo una actitud responsable, generosa incluso, que además beneficia fundamentalmente a sectores como la hostelería u otros. Pero de alguna manera tenemos que afrontar, como digo, este mes de marzo, hasta que finalice la Semana Santa, con unas medidas restrictivas, serias, que podamos ir a nuestras terrazas, que este fin de semana las hemos visto prácticamente llenas, pero todo el mundo, o en general la mayoría de la gente, cumpliendo de alguna manera todas las recomendaciones que nos vienen impuestas. Dicho eso, está funcionando de maravilla, ha funcionado extraordinariamente, como todo el mundo sabe, la unidad de críticos, el Hospital Virgen de Altagracia, los médicos, los enfermeros, los celadores, los auxiliares han hecho una demostración una vez más. Hoy creo que es el momento perfecto para hacerles un reconocimiento más. La última semana tuvimos 7 contagios, la anterior tuvimos 4 y son cifras muy asumibles para una población como la nuestra, con ese flujo tan grande de población que tiene, con ese movimiento que es imparable desde el punto de vista de la promoción y el desarrollo empresarial, y por tanto, asumiendo que no ha sido un año fácil, asumiendo que ha sido un año diferente, donde importantísimos eventos municipales no se han podido desarrollar, donde no hemos tenido Semana Santa ni un Jesús del Perdón como nos hubiera gustado, donde no pudimos celebrar las jornadas empresariales o donde no pudimos tener las jornadas medievales, donde
donde Cercan no pudo cumplir sus objetivos y la misión para la que está creado, que es darle un servicio al sector de la agricultura, al sector agroalimentario, tan importante para nuestra economía. En definitiva, un año diferente. Pero todos juntos lo hemos sacado adelante y creo que debemos seguir así, convencidos de nuestro potencial, convencidos de que de esta vamos a salir y vamos a salir más fuertes que nunca, no tengo ninguna duda. Y los datos yo creo que reflejan el optimismo que yo pretendo que todo el mundo comparta. Habla de esa situación empresarial que hay en Manzanares, esa fuerza empresarial, sobre todo en las grandes empresas. Sin embargo, las pequeñas, los autónomos, son un sector especialmente castigado. ¿Qué mensaje les puede transmitir después de este año que han vivido? Es rigurosamente cierto, y además dentro de ese sector de autónomos, pues también es verdad que hay, digamos, diferentes situaciones, dependiendo de a qué sectores va dedicada la actividad que ellos desarrollan. El mensaje es que debemos confiar en la recuperación inmediata, pero es evidente que aquellos autónomos que están vinculados al sector de la construcción están teniendo, en general, unos resultados satisfactorios. Nadie duda que ahora mismo en Manzanares, sobre todo, como muy bien decimos, los proyectos empresariales en polígono, las energías renovables, y en este año tenemos previstas muchísimas actuaciones, están haciendo que aquellos que se dedican a esta actividad pues puedan desarrollarla, si no con una cierta normalidad, yo diría que con un resultado satisfactorio. Para otros muchos también están llegando las ayudas que el Gobierno de Castilla-La Mancha, más que ningún otro, ha puesto encima de la mesa. Pero en general lo que tenemos que hacer es confiar en que la pandemia la terminemos y acabemos con ella en el año 2021, cumpliendo al máximo las expectativas que genera la vacunación. O sea, porque la vacunación es importantísima. Y luego saber que determinadas actitudes, determinados comportamientos, tenemos que convivir con ellos durante un tiempo. A la hostelería, a la restauración, yo estoy convencido de que después llegará la normalidad y volveremos a tener ese flujo de ciudadanos, que es los que hacen en definitiva que estas empresas, que estos comercios salgan adelante. Y luego está también la batalla que tenemos contra el comercio electrónico para apoyar a nuestro sector del pequeño comercio, donde desde el equipo de gobierno, las asociaciones también, a las que quiero agradecer su comportamiento, su actitud comprensiva, tolerante, dialogante, porque tenemos en el equipo de gobierno varios concejales que están permanentemente dialogando con estos sectores para ir buscando las mejores fórmulas, conjugándolas también con las líneas de actuación que traen otras administraciones. No debemos caer ni en la presunción ni en el error de querer todos hacer lo mismo. Aquí hay que contar con que desde el Gobierno de España, el Gobierno de Emiliano García Paje, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Manzanares, todos estamos juntos para abordar esta difícil situación. Y los datos nos dicen que estamos en un buen momento. Y hoy en día en Manzanares podemos ver muchos restaurantes nuestros con un flujo de actividad diario que viene vinculado a que no se está paralizando la economía, a que la construcción es un generador de economía de los más importantes, a que el sector agroalimentario, imprescindible para la vida, es potentísimo en España y potentísimo en Manzanares y en Castilla-La Mancha, que genera unos índices de economía altísimos. En definitiva, todo junto debe hacernos que yo confío que en unos meses, confío en que después del verano, pues podamos tener unos resultados tan importantes como los estamos teniendo, y nos lo dicen algunos datos. Imagino que todo se ve condicionado a la COVID, también ese proyecto de gobierno para Manzanares en el presente mandato municipal, tanto en el año que llevamos como pensando a futuro. ¿Está influyendo mucho también cómo está condicionando ese proyecto de gobierno de Manzanares esta situación que vivimos? De alguna manera nos tenemos que adaptar y tenemos que saber conjugarlo, pero no nos detenemos, y además el equipo de gobierno lo tiene muy claro. Nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta porque sabemos que es generadora de riqueza, y además Manzanares va a ser probablemente la ciudad, y ya lo es a día de hoy, que más actividad empresarial está teniendo en toda la provincia. Nos lo dicen las tasas de desempleo, nos lo dice la tasa de actividad.
Y por tanto los proyectos políticos no pueden esperar. No pueden esperar ni deben esperar, porque todo se puede combinar. Hoy tenemos prácticamente 6 plantas fotovoltaicas construyéndose y antes de que llegue el verano se estarán construyendo 3 más, todas las del nudo Manzanares 220. Pero en este año 2021, no menos de 6 u 8 plantas del nudo 400 van a tener licencia de obras y de actividad. A partir de ahí, todo lo demás es conjugable también, porque en nuestro polígono tenemos importantísimas empresas con proyectos de ampliación que todo el mundo puede ver, que solo hace falta darnos un paseo o poder contemplarlo. Que eso va a ser, obviamente, un factor que va a generar empleo, riqueza para nuestra ciudad y para otros pueblos de nuestra comarca, es indudable. Y en ese sentido también tenemos que tener las luces largas puestas, tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir. Y nosotros lo tenemos, y mucha gente confía en ello. Y hay importantes empresas que tienen previsto contemplar Manzanares como una de sus posibles ubicaciones. Hoy en día una gran industria, antes de determinar en qué localización finalmente se queda, contempla muchos escenarios, muchas posibilidades, y van relacionadas con muchos temas, desde las comunicaciones, desde las bonificaciones desde el punto de vista económico, aquellas ayudas que pueda recibir o no del gobierno regional, que es el competente. En definitiva, todo se establece a la hora de determinar en qué localización una determinada empresa finalmente se ubica. Nosotros tenemos muy buenas expectativas, no me gusta y no lo he hecho nunca vender la piel del oso antes de cazarlo, y tampoco creo que sea conveniente hacerlo. Lo que sí digo es que una visión mínimamente objetiva de la realidad nos indica que estamos en el camino acertado. Y luego, dentro del ámbito de las actuaciones puramente públicas, aquellas que acometemos como gobierno, pues nuestro programa electoral continúa, y en este mismo año 2021 vamos a tener terminadas actuaciones tan importantes, también desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio, como es la Casa de Josito, que va a ubicar definitivamente a los servicios sociales de la localidad, o vamos a terminar el proyecto de escuela de música que actualmente se está desarrollando en el antiguo Centro de Atención a la Infancia del Paseo de Córdoba. Vamos a iniciar inmediatamente las actuaciones para el aula de mayores en el centro ocupacional. Hemos terminado, y está pendiente tan solo de determinar su reapertura, el centro cívico en Avenida del Parque, que además ahí hemos hecho una actuación también de mejora de una parte importante de los acerados. Tenemos ahora mismo abiertas, con las molestias que genera, y que yo lo entiendo, para la población, para la circulación, para los comercios, pero estamos haciendo una renovación de redes que es para la historia, que es que estamos hablando de tener el bien más preciado como es el agua garantizado para décadas. La calle San Marcos, la calle Lope de Vega, la calle Misericordia, yo entiendo las molestias que genera para los vecinos, a mí también. Me gustaría, Juanjo, si me lo permites, que las obras durasen menos tiempo y que fuesen menos molestas, pero en definitiva es lo mismo que sucede como cuando en nuestra propia casa tenemos que arreglar la cocina o el cuarto de baño. En definitiva, no paramos la maquinaria de la administración a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Y el más importante, pues son los proyectos de terreno industrial, que sin ninguna duda es lo que va a hacer que nosotros definitivamente seamos una realidad, como digo muchas veces, imparable. Le quiero preguntar precisamente por esa otra de esas variables que influyen a la hora de que vengan empresas a instalarse en Manzanares. La disponibilidad de suelo industrial a buen precio. Se han dado ya los pasos, está en marcha el sector 5, el nuevo polígono del sector 5, y ahora hablaremos también de la polémica que se ha generado a raíz del último pleno. El sector 5 llega también aparejado a la inversión de una empresa de Manzanares que necesita ampliarse, Ribulis, que ya ha trascendido, necesita ya instalarse en esos terrenos para seguir creciendo y desarrollándose. Tal y como les preguntaban en el pleno, ¿les ha pillado el toro al equipo de gobierno con la falta de suelo industrial? Ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que cuando vinimos aquí en el año 2015, la realidad era que no había parcelas. Incluso algunas que había
no demasiadas, pero algunas que había, el anterior equipo de gobierno del Partido Popular se desprendió de ellas para pagar una parte de la compra, de la adquisición de la fábrica de harinas. Algo que desde luego yo como alcalde no puedo entender. Pero lo que es imposible es que se ubique ninguna industria en Manzanares si no tienes terreno industrial. Y desde luego que hemos trabajado en la línea del proyecto de Manzanares Ampliación del polígono Sepes y continuamos trabajando. Y a día de hoy con buenísimas expectativas, porque nada mejor que ese desarrollo industrial para que Manzanares tenga unas posibilidades ilimitadas. Pero al mismo tiempo también nos encontramos el polígono del sector 5 que tenía, lo dije en el pleno de una determinada forma y hoy no lo voy a repetir, pero lo que tenía era una serie de condiciones que lo hacían inviable, hacían imposible su desarrollo. Ninguna industria se va a localizar en una parcela que lleve cargas. ¿Y qué ponía y qué estaba establecido en el convenio que firmó el Partido Popular con el gobierno regional entonces de la señora Cospedal? Que cuando se desarrollase el polígono completo en su totalidad, entonces es cuando definitivamente las parcelas pasarían a propiedad municipal. Y 3 días antes de que el Partido Popular perdiese las elecciones en el 2015, 3 días antes publicaron el plan parcial con la friolera de más de 15 millones de euros. Por tanto, había que invertir 15 millones de euros durante 4 años para que el polígono fuese definitivamente propiedad municipal y entonces a partir de ahí poder vender parcelas a una industria. Hoy en día hemos vendido una parcela sin haber iniciado las obras. Sin haber iniciado el desarrollo urbanístico del polígono, ya hemos vendido una parcela. Lo cual nos hace rentable desde muchos puntos de vista. Pero es que en estos años lo que hemos hecho es rebajar esos 15 millones de euros que ellos pensaban gastarse, que definitivamente no entiendo cómo ni en qué, porque incluso ese plan parcial no llevaba el proyecto de electrificación. O sea, proyectaron un polígono con más de 15 millones de euros de coste y no garantizaban la electrificación. Es absolutamente imposible entender una operación de ese tipo. Y hemos trabajado durante mucho tiempo para resolverlo. Lo primero que había que resolver era la propiedad. Para nosotros poder decirle a una empresa, usted cuando quiera se instala y se ubica aquí, lo primero que le tienes que garantizar es que la inversión que va a hacer va a ser definitivamente suya. No le puedes decir ubíquese aquí y luego ya veremos si dentro de 4 años la parcela es de su propiedad. ¿Cómo alguien va a invertir 4 millones de euros, como es la operación que en definitiva se va a consumar este mismo año, y que va a garantizar una serie de puestos de trabajo que obviamente estaban en peligro? Porque el problema serio es que una empresa, si no tiene localización, tiene que buscarla. Y quizás si la ubica en una población cercana a la nuestra, pues algunos puestos de trabajo se salvan. Pero a veces esto no es tan sencillo. A veces hay quien piensa en localizaciones como Marruecos, como Grecia o en el mejor de los casos Valencia o Móstoles. Pero no, el objetivo es que las empresas se instalen en Manzanares. Y hoy podemos decir que el sector 5 es un polígono sostenible y además viable, porque vamos a poder vender a precios muy competitivos. Y lanzo un mensaje a todos los empresarios. Tenemos terreno industrial, tenemos 303.000 metros edificables que en cualquier momento podemos firmar una compra o una venta. Y desde ese punto de vista, eso va a costar 7,5 millones de euros, no 15, como el Partido Popular había proyectado. Por lo tanto, lo que hemos hecho en estos años es ahorrar más de 7 millones de euros en esa inversión. Más de 7 millones de euros que van a ir definitivamente a proyectar que en Manzanares se instalen industrias, porque el terreno lo vamos a vender a precios competitivos. Alcalde, la semana pasada en el programa Turno de Palabra que inauguramos en esta televisión con la presencia de los grupos políticos, la portavoz del Grupo Popular hablaba de documentación del servicio técnico, donde no decía que el presupuesto eran 7,5 millones, sino más de 12 millones. Entre los 7,5 millones que dice usted ahora y los 15 que proponía el gobierno del Partido Popular, ¿son 12,5 millones? ¿Son 7,5? Bueno, esto es muy sencillo.
y si hace falta me comprometo con todos los manzanareños, iba a decir con usted, me comprometo con todos los manzanareños a en el próximo pleno, en informes de presidencia, llevar el documento, porque la verdad solo tiene una manera de demostrarse. Claro, y si hubiera cogido la señora Sánchez Maroto, que ella definitivamente, lo digo respetuosamente, no lee ningún documento. Ella habla de lo que de oído, porque no pasa por el ayuntamiento a leer ningún solo documento. Claro, si hubiera cogido documentos del año 2015, los que ella dejó en el año 2015, lo que tendría es un documento de 15 millones. Claro, conforme va pasando el tiempo, el equipo de gobierno lo que va haciendo es reducir ese coste. Y en algún momento determinado sí que pudo ser de 12 millones, claro, probablemente en junio del año 2020. Pero si coge documentos finales de febrero del año 2021, verá, comprobará y sabrá que son 7,5 millones de euros más IVA. Que el IVA no se debe contabilizar porque igual que no lo contabilizamos en el coste, no lo contabilizamos tampoco cuando vendemos parcelas. Pero en todo caso, incluyendo el IVA, serían 9. Pero el proyecto definitivo son 7,5 millones y hay documentos que así lo acreditan. Es que está aprobado. Cosa distinta es que trabajen con documentos de un año antes. Desde ese punto de vista le quiero tender una vez más un puente a que no desprestigiemos las cosas buenas, a que podemos tener diferentes opiniones o consideraciones sobre cómo hay que actuar. Pero lo que no vale es decir que apoyan los proyectos que hace el equipo de gobierno y luego siempre votan en contra y luego además están intentando desprestigiarlos. Por tanto, ¿puede haber documentos en algún momento determinado que dijeran que ese sector podía costarnos 12,5 millones? Claro, y 14, si lo que hemos hecho es trabajar permanentemente para reducirlo. Pero ojo, no hemos reducido su dimensión. Siguen siendo 303.000 metros edificables. ¿Cómo va a ser igual computar 303.000 metros edificables con un coste de 15 millones que con un coste de 7,5 millones? Claramente es el 50%. Hablando de coste, alcalde, ¿cuánto va a costar a Manzanares ese convenio que han tenido que renegociar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Porque desde el Grupo Popular se decía que el convenio que ellos firmaron con el gobierno de Cospedal no costaba para Manzanares y que ahora va a tener un coste. ¿Cuánto va a costar ese convenio? Es mucho más grave, porque el convenio que ellos firmaron decía que el Ayuntamiento de Manzanares fuese gastando dinero, invirtiendo dinero, imagínese, hasta 15 millones de euros, y que si conseguían terminar el polígono en 4 años, entonces el polígono sería de los manzanareños, pero si no lo conseguían terminar, el polígono volvería a la Junta de Comunidades. Por tanto, si no éramos capaces de gastar 15 millones de euros, que además era imposible porque la ley lo prohibía, además era imposible porque con un presupuesto de poco más de 12 millones de euros sería absolutamente impensable poder acometer una actuación de ese tipo. Por tanto, lo que estábamos hablando es de una cosa absolutamente irreal, inviable. Hoy, ¿qué tenemos? Que el Ayuntamiento de Manzanares, y eso lo podemos comprobar, se ha gastado 30.000 euros, 30.000 euros. Y luego, cuando desarrollemos el polígono, la verdad es que le daremos a la Junta de Comunidades 5 parcelas de 1.000 metros. Con lo cual, de los 303.000 metros edificables, habrá que restar 5 parcelas de 1.000 metros que efectivamente se las tendremos que permutar a la Junta de Comunidades. Pero voy a decir más, es que el coste total del polígono ya venía determinado en el convenio que firmó mi antecesor y que la señora Sánchez Maroto debería conocer. Pero yo creo que todo esto, si me lo permite, no nos lleva a ningún escenario positivo. No, nos lleva a la polémica, nos lleva a lo irreal. ¿Qué es lo real? Lo real es que hoy podemos ofrecerle a cualquier empresa terreno industrial en grandes parcelas que antes no teníamos, a precios asequibles que antes no podíamos. ¿Y es por qué? Porque el polígono es nuestro. Nosotros somos dueños y señores del destino de ese desarrollo industrial. Y además lo vamos a hacer posible porque solo vamos a gastar 7,5 millones de euros en lugar de 15. Y la pregunta que sí quiero que quede en el aire es ¿en qué pensaban ellos gastar el doble por lo mismo? ¿En qué pensaban gastar 7,5 millones de euros más
por conseguir 303.000 metros de parcelas de terreno industrial. Que al fin y al cabo un polígono, y lo digo con una cierta naturalidad, solo debe ser terreno para instalarse las industrias, calles para que transiten las personas, los coches, los camiones, los vehículos y desde luego todo aquello que lo necesite. Pero es inimaginable el proyecto que tenían previsto. Eso no era de ninguna manera posible porque claro, salvo que nos planteásemos que íbamos a tener parcelas mucho más caras que cualquiera de los polígonos de las poblaciones que están cercanas a nosotros. ¿Permitirá esa disponibilidad de suelo industrial de ofrecer suelo a precio muy competitivo a esas industrias que estén interesadas? Claro, y además la valoración del terreno tiene una valoración teórica. En definitiva, ¿cuál es el precio de una determinada parcela dentro del polígono del sector 5? Pues tiene una valoración teórica, pero también voy a poner encima de la mesa una realidad. Depende del proyecto. El ayuntamiento está en condiciones económicas, porque vamos a tener muy buenos resultados económicos, de poder afrontar cualquier compensación. Quiere decirse que si un determinado proyecto es mejor que otro desde el punto de vista de la creación de empleo, de las posibilidades, del sector al que está orientado, va a tener más posibilidades de ubicarse y de implantarse en este sector 5 que otro, porque eso en definitiva lo determinará el equipo de gobierno. No queremos vender mucho terreno que dé pocos puestos de trabajo. Queremos vender terreno que vaya asociado a la creación de empleo. Y por tanto, como digo, los precios van a ser muy competitivos. Y en su momento también a los empresarios de nuestra localidad les explicaremos exactamente y les daremos un dossier completo de cuál es la realidad por donde va a ir este sector. Y no quisiera terminar este asunto, si me lo permite Juanjo, sin hablar del polígono Sepes. Los sectores sectoriales, por ejemplo de impacto ambiental, por ejemplo de carreteras, porque hay una afección importante a fomento, se están terminando, pero se están terminando porque Sepes ya le pidió al ayuntamiento, ya le mandó al ayuntamiento su proyecto de una fase del polígono Manzanares Ampliación para más de 260.000 metros cuadrados. Por tanto, Sepes continúa trabajando con dificultades, como todo el mundo, pero desde luego Sepes se comprometió el director general en Manzanares en el marco de las jornadas empresariales. Lo hizo público y a día de hoy nadie debe considerar que Sepes ha abortado el proyecto de Manzanares, ni muchísimo menos, primero porque no es real y segundo porque ese mensaje perjudica a los manzanareños porque estaríamos diciendo claramente algo que no es cierto y estaríamos de alguna manera con las personas que están colaborando con nosotros teniendo una actitud de absoluto desprecio y no es el caso. Un polígono ya prácticamente en marcha, como es ese del sector 5, el otro pues que sigue avanzando, todo ello con un objetivo también, el generar riqueza que conlleve empleo. Vamos a hablar de empleo. Hacíamos balance de un año de COVID. Vamos a hacer también balance respecto al empleo porque salieron a nivel general los datos del paro del último mes que han sido malos para el conjunto del país e incluso de la región. Sin embargo, Manzanares ha aguantado el tipo. Que también en cuanto a esa evolución interanual del desempleo, ¿cómo la valora el alcalde a nivel local? Siempre los datos del desempleo tienen una parte negativa y es saber que hay personas o que no han encontrado una oportunidad o que teniéndola la han perdido. Pero luego los datos hay que saberlos comparar y hay que saber ponerlos en contexto. Manzanares tiene la mejor tasa de desempleo de las poblaciones importantes de la región y desde luego de nuestra provincia. Y valga un dato. Tenemos un 7,5 menos de tasa de desempleo que la población vecina de Daimiel. O sea, tienen 7,5 puntos más que nosotros. Manzanares tiene un 17,7 de tasa de desempleo, pues esta población, como digo, tiene 7,5 puntos más. Pero Tomelloso, que también es otra población, tiene más de 6 puntos que Manzanares. Valdepeñas tiene 3,5 puntos de tasa de desempleo más que Manzanares. En definitiva, y no me alegro de que estas poblaciones tengan más desempleo que nuestra ciudad, pero sí que reflejan esa realidad a la que yo quiero referirme. ¿Cómo no va a ser generador de empleo el esfuerzo que están haciendo los emprendedores y las grandes industrias de nuestra localidad? Que algunas de ellas van a ser una referencia en el ámbito europeo.
que sin ninguna duda también la política de aranceles que había impuesto el presidente americano anterior, cuyo nombre no quiero ni mencionar, pero que hoy en día teníamos unas buenísimas noticias para el queso, para el aceite, para el vino, porque la política de aranceles va a quedar en suspenso y va a tener importantes resultados para nuestra industria vitivinícola, para nuestra industria agroalimentaria. Es que esa realidad y esos esfuerzos tienen que redundar, obviamente, en beneficio no solo de nuestra población, sino también de poblaciones cercanas. Y yo me siento feliz por ello. Y lo que tenemos que hacer es todos juntos remar en la misma dirección. Por tanto, tenemos unos datos de desempleo muy importantes. Pero también he de decir que la política de empleo del Ayuntamiento de Manzanares, de la concejalía responsable, está orientada a que todo el mundo tenga su oportunidad. Primero, desde el ámbito de la formación. Estamos haciendo políticas de formación orientadas a aquellos empleos, a aquellas profesiones que van a tener salidas sin ningún género de dudas. Y va a haber ahora además también unos importantes proyectos de formación que van a venir derivados de otras administraciones, pero que aquí nos tenemos que poner las pilas para que no perdamos ninguna oportunidad. Y desde ese punto de vista y en todos los sectores que sabemos que van a ser emergentes, el transporte, la logística, las energías renovables, la industria agroalimentaria, el sector servicios, nosotros queremos que todo el mundo tenga una oportunidad. Y aquellos que bien por razones de que estén en situaciones complicadas de exclusión, o aquellos que también tengan una determinada edad que sea más complejo, más difícil, que tengan una oportunidad dentro del empleo ordinario, el Ayuntamiento de Manzanares va a seguir con sus políticas activas de empleo, con sus planes de empleo que tan buen resultado nos están dando, de tal manera que en esta ciudad no haya nadie que carezca de lo necesario y que no haya ningún niño que no tenga cubiertas las necesidades básicas, porque nuestro compromiso político es el mismo que era, lo que pasa que renovado, ilusionado y mejorado, porque las posibilidades económicas que tiene esta ciudad son a día de hoy inmejorables. Hablando de posibilidades, en el último pleno le preguntaban al equipo de gobierno por la estación de ferrocarril y usted hablaba también del AVE. ¿Manzanares ha perdido el tren o está esperando a que pase? Eso me parece un grave error. Y si alguien piensa que Manzanares ha perdido el tren de la alta velocidad, en primer lugar, no está diciendo la verdad. Y en segundo lugar, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. En el mes de octubre del año 2020 ya se hizo y fue público. Se hicieron una serie de expropiaciones para continuar con el proyecto que va desde Madrid hasta Jaén, pero que tiene obviamente sus fases y que ahora mismo se encuentra entre Manzanares y Alcázar, para continuar con el tren de alta velocidad. Pero es que también se nos ha pedido informe hace tan solo unas semanas al respecto por parte de Adif, porque evidentemente son proyectos muy complejos. No tengo ninguna duda de que el corredor sur, el que va de Madrid a Andalucía, es definitivamente el que va a tener todo el potencial de mercancías en el puerto de Algeciras, sin despreciar y sin minusvalorar a Valencia u otros. Pero Manzanares, la alta velocidad, es mucho más importante de lo que nadie se imagina, pero no solo para nosotros. Por tanto, el proyecto Madrid-Jaén está trabajando el gobierno en él. Los diputados de la provincia de Ciudad Real están permanentemente atentos al desarrollo de esas actuaciones. En el servicio técnico de Manzanares, y esto está a disposición de la oposición, si así lo desea, están los documentos que dicen que la propia Adif nos solicita informes puntuales sobre determinadas situaciones que se van dando para poder continuar y para poder avanzar en el desarrollo de esta importante actuación. ¿Que nos hubiera gustado que estuviera hecho hace años? Así es la vida, así es el mundo, pero claro, también es verdad que en otras épocas, sobre todo en la época del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy puso todo su empeño en el corredor de Levante, en potenciar Madrid hacia Levante. Hoy en día creo que estamos en el mejor momento. Va a tardar, este proyecto va a tardar, que nadie se engañe, pero mientras tanto tenemos también que hacer sostenible la realidad del tráfico ferroviario en Manzanares, que es el que es, que sabemos que hay sus dificultades,
pero nosotros estamos dispuestos a apoyar a los sindicatos en sus reivindicaciones al respecto de qué nivel de instalaciones o de infraestructuras debemos tener. Pero la alta velocidad, fundamentalmente combinando mercancías y viajeros, va a tener en Manzanares, por supuesto, su realidad, sin ninguna duda, y no en demasiados años. Estoy convencido de que de ello vamos a tener que seguir hablando mucho tiempo. Lo que quiero que todo el mundo sepa es que el equipo de gobierno trabaja en ello, trabaja sobre ello, con los diputados del Partido Socialista de la provincia de Ciudad Real, que están pendientes, porque la importancia que tiene no solo para Manzanares, para Alcázar, para Valdepeñas, es absolutamente indudable. Y para nosotros puede ser, digamos, el punto final porque tendremos el mejor nudo de comunicaciones por carretera, tendremos la mejor ubicación, tendremos ya también una posibilidad de transporte ferroviario de mercancías como no lo va a tener nadie. Y puestos también a hacer una valoración completa, también la provincia de Ciudad Real tiene una realidad o una posibilidad dentro del transporte aéreo que de alguna manera completaría el abanico de las opciones. Por tanto, esa es la realidad. Hablando de inversiones del Gobierno recogidas en los presupuestos generales del Estado y que ya se han licitado, la reforma integral de los juzgados además viene como anillo al dedo porque el equipo de Gobierno tiene también para toda la zona, todo el entorno del Gran Teatro, un proyecto importante de renovación. ¿Cómo lo valora? Con satisfacción, por Juanjo, porque que se inviertan prácticamente 2 millones de euros, que al final va a ser la inversión final en la reforma de los juzgados, haciéndolos modernos, arreglando todas las instalaciones interiores que eran necesarias, haciéndolo accesible, pues era una demanda que venía arrastrada desde hace muchos años y que ahora es cuando de verdad se va a cumplir. Porque a veces, y de esto podemos tener mucha experiencia, se han arrastrado en muchos presupuestos del Partido Popular la reforma de los juzgados de Manzanares, pero nunca se acometía. Por lo tanto, no dejaban de ser papel mojado o números que al final no se concretaban. La voluntad política del gobierno de Pedro Sánchez y desde luego de los responsables políticos de la provincia de Ciudad Real era que los juzgados, no solo de Manzanares, también de otras poblaciones, definitivamente tuvieran esas mejoras y lo van a tener. Además, la cifra es muy importante, es una cifra muy importante para esa reforma integral de un edificio que al fin y al cabo pues no deja de ser un edificio de servicio público. Y es verdad que se encuadra en el mejor momento, porque a veces la sensación de ir nosotros por delante de otras situaciones que después nos puedan afectar siempre es más negativa. Tenemos contemplado para este año y para el siguiente, porque yo creo que va a ser una actuación bianual, la reforma de todo el entorno de la zona centro de Manzanares, que sería la zona de la Plaza del Gran Teatro con las calles adyacentes, pero lo queremos hacer para la historia. De una vez, lo queremos hacer para siempre. Por tanto, no vamos a descartar ni la renovación de redes, ni la plataforma única, ni la sustitución de elementos que rompan con el entorno. Queremos hacer que todos los manzanareños se sientan partícipes de esa actuación y a pesar del enorme trabajo que a día de hoy tiene el Ayuntamiento de Manzanares, el equipo de gobierno, el servicio técnico, es uno de los proyectos a los que les vamos a dedicar especial atención porque estamos convencidos de que en esta legislatura puede ser muy importante desde todos los puntos de vista. También queremos hacer una zona para los ciudadanos, para las personas, prácticamente peatonal la mayor parte del tiempo. Estamos trabajando también para la desubicación del surtidor de gasolina. No vemos para nada que pueda permanecer ahí, digamos, ese surtidor de gasolina y otras décadas. No, estamos trabajando para que definitivamente desaparezca, que creemos que sería lo más inteligente en una actuación de este tipo. Y hablemos ya, para ir prácticamente finalizando, de otra inversión que está ya, digamos, en capilla y nunca mejor dicho, en la que el Ayuntamiento de Manzanares también ha puesto una importante partida presupuestaria. Por fin, la restauración de la fachada del templo parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Todo a punto ya? Pues mire, el proyecto original creo que está datado en el año 2010 o 2009. Y es verdad que cuando llegamos al gobierno en el año 2015 lo cogimos con el cariño que nos merece.
con el respeto, por supuesto, que nos merece también, y sobre todo con una convicción, que la defensa del patrimonio histórico nos corresponde a todos, del patrimonio religioso también, y no hemos tenido ningún tipo de problema a la hora de restaurar la parte exterior de la ermita de San Blas, o para acometer una importante actuación de más de 40.000 euros en la reforma del suelo de la ermita de Jesús del Perdón, de la ermita de la Veracruz. En ese sentido, los manzanareños y manzanareñas, por decisión del equipo de gobierno, van a poner 300.000 euros para la recuperación de la fachada, del pórtico y de las cornisas del templo parroquial, que es un bien de interés cultural del siglo XVI y que creo que estamos todos en la obligación de preservarlo. Y con satisfacción he de decir que también va a ser una obra que la vamos a ver prácticamente culminada en este año, porque conforme me trasladaban los responsables de la Iglesia, pues prácticamente el proyecto lo presentaremos todos juntos este mes de febrero, este mes de marzo, y probablemente a final de año esté terminado. Se ha seleccionado una empresa de una alta cualificación, una empresa que ya ha hecho restauraciones importantes de edificios singulares de este tipo, y por tanto, créame que estoy ilusionadísimo también con ello, porque creo que con ello ganamos todos. El lema también que han elegido desde la propia parroquia de Convocados por la Historia me parece acertado, porque al fin y al cabo la historia de los manzanareños es de todos, nos pertenece a todos. Las partes buenas, las malas, y en ese sentido creo que todo es bueno, y creo que recuperar un templo parroquial que es el más grande de toda la diócesis de Ciudad Real, con más de 1.200 metros, creo que puede darle un entorno y un potencial también al turismo absolutamente importante. No quiero descartar, si me lo permites, y abusando porque no venía en tu pregunta, a mí en esa ilusión que me genera la restauración del templo parroquial, sí que me gustaría que contemplásemos la posibilidad de que desapareciese el vallado que delimita una parte tan importante de un edificio tan bello y que tanta majestuosidad le da a la plaza más importante de nuestro pueblo. No es una condición sine qua non, está encima de la mesa como una posibilidad que yo le he trasladado a los responsables también del proyecto, que creemos sinceramente que acertaríamos si hay muchísimas fotos históricas que dicen que el templo parroquial no tenía ese vallado, y si de alguna forma pudiésemos resolverlo, creo que sería muy acertado, lo manifiesto públicamente, pero en todo caso no es ninguna condición. Lo que hemos hecho como equipo de gobierno es asumir nuestra responsabilidad y poner el 50% del coste de una obra que sin ninguna duda va a estar muy próximo a 600.000 euros. Pues estaremos pendientes también de conocer ese proyecto. Alcalde, para terminar, abrimos a la ciudadanía la posibilidad de que le dirijan preguntas. Lo hacemos también a través de las redes sociales, a través de Facebook para que dejen las preguntas, a través del número de WhatsApp y a través del correo electrónico de Manzanares 10 TV, participa@manzanares10.tv. Y a través del correo electrónico ha llegado una pregunta, alcalde, que formula un vecino, Juan García. Dice: como vecino de Manzanares me pregunto cuál será el motivo por el cual el bulevar no lo siguen construyendo hasta la rotonda de los Silos. Veo que modifican rotondas, que está muy bien, pero que solamente tienen un beneficio estético, dice este vecino, mientras que alargar la construcción del bulevar hasta la rotonda de los Silos no solamente le daría mejor estética a Manzanares, sino que además sería de provecho para no tener que pasear por terreros, y también le daría más valor a esa parte de Manzanares. Un saludo. Pues la pregunta de este vecino sobre esa parte de lo que sería Avenida de Castilla-La Mancha, desde donde, digamos, empieza hasta la rotonda de entrada a Manzanares por los Silos. Pues mire, lleva toda la razón, y es algo que lo tenemos en estudio, o mejor dicho, muy estudiado. Evidentemente tenemos un proyecto para los Silos que está incluso presupuestado en el presupuesto del 2021 para seguir haciendo actuaciones que definitivamente arreglasen esa zona desde el punto de vista de instalaciones deportivas. El bulevar al que se refiere está encuadrado dentro de un área de reparto, la número 1, en el que el equipo de gobierno tiene la voluntad de desarrollarla.
pero no me refiero solo a la continuidad de ese bulevar, que quedaría perfecto, tal y como él dice, quedaría perfecto, sino la voluntad del equipo de gobierno es culminar negociaciones con el gobierno regional para desarrollar todo el entorno, o sea, todas esas parcelas, porque eso le pertenece una parte al Ayuntamiento de Manzanares, otra parte muy importante a la Junta de Comunidades, y luego hay una propiedad privada. Con la propiedad privada, por supuesto, también sabemos que no habría ningún problema para hacer un desarrollo urbanístico residencial de esa zona, que también permitiría poner a disposición de matrimonios jóvenes parcelas de terreno residencial para la autopromoción, para que ellos también pudiesen acometer la construcción de sus propias viviendas. Por tanto, ese sería el objetivo, ese sería el proyecto completo. Mientras tanto, cabría la posibilidad, aunque es algo complejo, de continuar el bulevar, pero el bulevar definitivamente va a ir ahí, haya desarrollo de este área de reparto o no. También hemos contemplado en algún momento hacer un pequeño acerado que pudiera dar continuidad a los paseantes, pero el bulevar en su conjunto es una operación más ambiciosa. Sí quiero manifestarle a este vecino y a otros muchos que con muy buen criterio lo establecen, porque luego después de ahí pues continúan con sus paseos ya un poco hacia la pista de atletismo, o mejor dicho, hacia la piscina climatizada, donde también hay proyectos ahí en esas dos parcelas que nos quedan pendientes. Por tanto, no exagero si le digo que es que tenemos muchísimas actuaciones por acometer, muchísimas posibilidades a las que sin ninguna duda no renunciamos, porque estamos convencidos de que la transformación que va a tener esta ciudad en los próximos 4 o 6 años es la misma que ha tenido desde que venimos hasta aquí, que evidentemente todo es mejorable, pero estamos muy volcados en desarrollar también ese área. Por tanto, algo va a haber, y lo que sí nos gustaría es, como digo, una actuación integral, pero no descartamos hacer algo que dé continuidad a aquellos que se dedican a hacer deporte, que paseen o que de alguna manera utilizan el bulevar. Pues alcalde de Manzanares, Julián Nieva, gracias por dedicarnos este tiempo en Despacho Abierto de este mes. Seguiremos pendientes de esos proyectos que se trabajan y de toda la actividad y actualidad de Manzanares para hablar con usted el próximo mes en el próximo programa. Muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias, Juanjo. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su atención. Recuerden que si tienen preguntas que hacer al alcalde, ya para el programa del próximo mes de abril, lo pueden enviar por esas formas de participación que tenemos, por el correo electrónico, por el WhatsApp o también en las redes sociales de Manzanares 10 TV. Es todo por hoy. Gracias una vez más por su atención. Sigan disfrutando de nuestra programación. Saludos.